Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vimos el tema del divorcio. Los rabinos, los maestros judíos, malinterpretaban ese tema y ellos pensaban que Moisés alentaba, autorizaba el divorcio, pero ellos no entendían. Vimos 2 estudios acerca de ese tema y antes vimos acerca del adulterio. Cristo nos está dando aquí en este capítulo la interpretación correcta de la ley. Los judíos, los rabinos, los maestros, los escribas tenían las escrituras, pero ¿saben qué hacían ellos? Acomodaban la ley a sus estándares. Hacían lo contrario. Vean, la palabra de Dios no la vamos a acomodar a nosotros. Nosotros debemos adaptarnos a ella. Hay muchas personas ahora, como las había en aquel tiempo, que se acercan a las escrituras con prejuicios, de manera que no se sientan culpables. Personas que agarran la Biblia, se ponen a leerla, pero no creen que Dios sea muy estricto. Entonces, si tú tienes ese prejuicio de que Dios no es muy estricto, cuando te pongas a leer, tú vas a rehuir sentirte mal. No creerás que andes mal. La ley de Dios es la norma de santidad que Dios requiere de nosotros. Dios no puede aceptar menos. Dios no puede rebajar sus demandas. Lo que Dios ha dicho acerca del pecado, acerca del mal, así es. Y si eso nos hace sentir mal, o si eso nos incomoda, no por eso Dios va a rebajar sus demandas. Acuérdense ustedes que Santiago dice que si tú fallas en un punto de la ley, fallas en todos. Los inconversos no pueden entender eso, no pueden aceptarlo. Vean, a los niños que van a la escuela no se les dice eso. Si un niño anda mal en español o anda mal en matemáticas, pues no importa. Si no se saca 10, bueno, que se saque un 9, un 8, un 7. No hay problema. Pero así no es la ley de Dios. Dios exige la perfección, la obediencia perfecta a sus mandamientos. La ley es un todo. Tú no puedes decir que estás dispuesto a guardar un mandamiento y a pasar por alto otros. Tú no puedes ser selectivo en los mandamientos que supuestamente te gustan. Dios demanda obediencia absoluta a cada uno de sus mandamientos. ¿Para qué fue dada la ley? Bien, los judíos pensaban que la ley había sido dada para justificarlos. Pero dice el apóstol Pablo en diferentes partes que la ley no fue dada para eso. La ley no fue dada para justificar. La ley no fue dada para salvar. ¿Saben para qué fue dada la ley? Para humillar. Pero los hombres orgullosos, que no quieren ser humillados, que no quieren humillarse delante de Dios, entonces no pueden entender las Escrituras. Dichosos aquellos que leen las Escrituras y que llegan a entender que no pueden guardar los mandamientos, que están muy lejos de ser lo que Dios demanda. La ley de Dios, bueno, ¿sí se oye bien ahí atrás? ¿Qué pasa cuando leemos la ley de Dios? Que nos sentimos incapaces. Pero los rabinos judíos no reaccionaban de esa manera. En lugar de sentirse incapaces, en lugar de humillarse, se llenaban de soberbia. Jesús enfatiza aquí cuál es la correcta interpretación de la ley. Y lo hace en muchos sentidos y aspectos. Pero
¿por qué él enfatizó tanto que la ley fuera interpretada correctamente? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque por medio de la ley, dice el apóstol Pablo, es el conocimiento del pecado. Entonces, si tú no entiendes lo que es la ley, no entenderás lo que es el pecado. Si no se te explica correctamente la ley, no entenderás que eres pecador, no entenderás que necesitas un salvador, no doblarás tus rodillas pidiendo perdón y no vas a ser salvo. Entonces vean el problema de interpretar incorrectamente las escrituras. Los falsos maestros que las malinterpretan fomentan el pecado. En lugar de conducir a las personas a abandonar el pecado, en un sentido están alentando el pecado en esas personas. Eso es lo que dice Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios diseñó la ley con ese propósito, de que el hombre viera su pecado. Entonces, una interpretación deficiente de la ley de Dios oscurece nuestro pecado, no nos deja verlo. Y eso es exactamente lo que Dios quiere, que veamos nuestro pecado. Y ¿saben qué? Otra cosa, si no vemos nuestro pecado como debemos verlo, como Dios lo ve, no entenderemos cuál es nuestro verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema del ser humano? No es la falta de dinero, no es la falta de pareja, no es la falta de apoyo, no es la falta de amor. El verdadero problema del hombre es el pecado. Si tú no entiendes cuál es tu verdadero problema, no vas a entender que necesitas a Cristo. No lo vas a reconocer como tu Salvador. ¿Salvador de qué? Hay personas que leen la Biblia y siempre se sienten bien. Si tú lees la Biblia y te sientes bien, es porque no la has entendido. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre nos impulsa a sentirnos mal. Entonces, si tú te paras detrás de un púlpito y no entiendes bien la ley, no entiendes las escrituras, en lugar de hacerle un bien a la gente, le vas a hacer un mal. Hay predicadores que lo único que quieren es que la gente se sienta bien. Dios no diseñó su palabra para eso. Si tú quieres reír, si tú quieres divertirte, puedes ver en la televisión un programa cómico, pero la Biblia no es algo cómico. La Biblia es algo muy serio. Los escribas y los fariseos, que no entendían bien las escrituras, ni tampoco interpretaban correctamente la ley, ¿saben qué fue lo que hicieron? Condujeron a toda una nación a la apostasía. Cuando Cristo apareció en escena, eran muy pocos los creyentes verdaderos. El grueso de la nación estaba sumido en la apostasía. Hay personas que se ponen a leer la Biblia y ríen y cantan cuando deberían de temblar, cuando deberían de ponerse a llorar. Vean Mateo 5, vean el versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Moisés. Lo dijo en Éxodo 21:24, en Levítico 24:20. Lo dijo en Deuteronomio 19:21. Esto aparentemente es muy sencillo. Y muchos dicen, bueno, la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente, pues así le vamos a hacer. Los rabinos no lo entendían, y díganme, si no lo entendían ellos, ¿era posible que sus alumnos lo entendieran? Obviamente no. Lo que dice a partir del versículo 38 y hasta el 42, lo tergiversaban ellos, y hasta la fecha muchos lo tergiversan. ¿Qué debemos hacer los cristianos cuando una persona nos ofende, cuando una persona nos agrede? Dice el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, más bien, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, si una persona nos agrede, si una persona nos ofende, ¿vamos a hacer lo que dice el versículo 38? ¿Lo que dice el versículo 39? ¿Qué haremos si una persona nos quiere quitar algo que es de nuestra propiedad? Vean lo que dice el 40. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, o el carro, o la moto, o la casa, dice, déjale también la capa.
Entonces, los cristianos no tenemos derecho de defender nuestros derechos. Si alguien trata de abusar de nosotros, ¿debemos permitirlo? Abundan las personas abusivas, las personas que quieren vernos la cara. Y es más, hay personas que si saben que tú eres cristiano, precisamente por eso te van a agredir. Van a querer hacerte daño. ¿Qué haremos si una persona trata de abusar de nosotros? Dice el 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. O sea, nos está obligando a algo que no debiera obligarnos. ¿Qué debemos hacer? ¿Permitiremos que abusen de nosotros? Estamos rodeados de gente así, de gente abusiva. ¿Qué hacer si alguno toca nuestro dinero? Dice el versículo 42, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, no se lo niegues. Entonces, ¿nunca debemos defendernos? Si la gente nos pide prestado, ¿siempre debemos prestarle, aunque sospechemos que no nos van a pagar? A nadie le gusta que le vean la cara, a los cristianos tampoco. Entonces, ¿qué debemos hacer con estas personas abusivas? ¿Debemos buscar vengarnos por nosotros mismos? Vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar para interpretar correctamente estos versículos. Bien, debemos entender primero que esta sección, estos versículos que van del 38 al 42, no fueron dadas como un código de conducta de cómo la gente debe lidiar con el mal. Bien, no es un código de conducta. Porque dicen algunos, bueno, el 39 dice, no resistáis al que es malo. Entonces, no debemos resistir al malo. No debemos oponernos a ellos. Que hagan lo que quieran. Esto está muy claro. No resistáis al que es malo. Y hay algunos que malinterpretaron esto. En una ocasión hablamos de León Tolstoy, ¿se acuerdan? Es un famoso escritor ruso. Ese escritor decía que la policía no debe existir, ni tampoco el ejército. Que no deben existir los magistrados, los jueces, las cárceles. Él decía que esas cosas no sirven de nada, no funcionan. Él creía que resistir a los criminales, de eso no resultaba nada bueno. Ustedes han escuchado que hay muchas personas que se oponen a que exista la pena de muerte. En muy pocos países existe hoy la pena de muerte. El problema de ellos dicen que la pena de muerte no acaba con el crimen. Entonces dice, ¿de qué sirve la pena de muerte? No acaba con los criminales, no acaba con el crimen. Pero ven, si es cierto ese razonamiento, entonces tampoco deben existir las cárceles. Porque las cárceles no acaban con el crimen. Aunque hicieran 100 cárceles el día de mañana y encerraran a muchos, de todos modos saldrían más y más criminales. Entonces, ¿no deben existir las cárceles? Pero en estos versículos, Cristo no se está dirigiendo a las naciones como tales. Hay personas que dicen que una nación, como México por ejemplo, no debiera defenderse si alguien le declarara la guerra. No debemos resistir a los invasores. Pero entonces, si a México le dan en una mejilla, México debe poner la otra. Si te dan en una mejilla, pues entonces ponles la otra. Estos versículos no se aplican a este caso, al hecho de que sea incorrecto que México se defienda de una invasión. Estos versículos tampoco se aplican a los malhechores que violan las leyes humanas. Habla ahí de que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero no es lo mismo que te den una bofetada en la mejilla a que te den un balazo. O sea, la Biblia tiene la solución para un problema y para el otro. La Biblia dice qué es lo que tenemos que hacer en cada caso. Otra cosa, esta sección tampoco es un catálogo exhaustivo de cómo debemos tratar cuando otras personas quieran perjudicarnos. Vimos el caso de que los fariseos no entendían el mandamiento de no matarás.
Ellos pensaban, yo no mato a nadie, yo estoy bien delante de Dios. Pero ellos no entendían que detrás de esa frase, no matarás, había un principio. Bien, nosotros debemos entender los principios que están detrás de cada mandamiento. Pero ellos leían, no matarás, y ahí se detenían. No veían más allá del mandamiento. Vean, los principios, ¿qué cosas son? Pues son principios, nada más. O sea, detrás de un principio hay muchas cosas implícitas. No te detengas en el principio, debes ir más allá. Dios no veía, los fariseos no veían que en ese mandamiento de no matarás, Dios tenía un interés en cuidar y en proteger la vida humana, pero en todos sus ámbitos y manifestaciones. Este mandamiento de no matarás nos enseña también, acuérdense, que el asunto no es nada más no matar a otra persona. Si tú tienes resentimiento, si tú eres rencoroso, si tú estás lleno de amargura contra alguien, tú estás violando ese mandamiento, el sexto. Ese mandamiento, no matarás, acuérdense, prohíbe dar rienda suelta a la ira, a las palabras ofensivas, a las palabras hirientes. Es lo que dice el 21, ¿se acuerdan? 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, vean, hace 8 días veíamos el tema del enojo. El problema en sí no es el enojo, es lo que está detrás del enojo. ¿Qué es lo que haces cuando te enojas? ¿Ofendes? ¿Agredes? ¿Guardas rencor? ¿Le dejas de hablar a la persona? Dice, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, torpe, quedará expuesto al infierno de fuego. Estás en peligro. Si tú dices palabras ofensivas, estás en peligro. ¿Crees que eres cristiano? Pues no cantes victoria, tú estás mal. Estás en peligro. ¿Por qué Dios se opone a que digamos palabras ofensivas o hirientes? Porque esas palabras atentan también contra la vida humana. También hacen daño a los seres humanos. Si tú ofendes a tu prójimo, estás violando el sexto mandamiento. Estés consciente o no de que lo estás ofendiendo. Porque es posible que una persona ofenda y no se dé cuenta que está ofendiendo, pero Dios lo sabe. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el mandamiento siempre va más allá de la letra. Es lo que dicen en Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Cada punto es un enunciado, y un enunciado debe ser desglosado. Entonces, no te detengas nada más en lo que dicen las letras de arriba. Tienes que analizar todo lo que viene detrás. Para entender mejor esto, vamos a ver un texto del Antiguo Testamento que está en Deuteronomio, capítulo 25. Deuteronomio 25:4. Bien, esto que estamos leyendo aquí formaba parte de la ley civil. Dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. O podríamos traducirlo también, no pondrás bozal al buey cuando está trillando, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es trillar? Trillar es separar el trigo de la paja. Ponían a los bueyes a pisotear el trigo. Entonces, al pisotearlo, el trigo quedaba por un lado y la paja quedaba por el otro lado. ¿Qué hacía el buey cuando estaba trillando? Estaba trabajando. Y vean lo que les dice Dios a los judíos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Por qué no ponerle bozal? Porque si tú le pones un bozal al buey que está trabajando, entonces no puede comer. Y si está trabajando, pues tiene hambre. Entonces, ¿cómo le vas a poner el bozal? No, déjalo que coma. Si tú le pones un bozal al buey cuando está trillando, eso es ser cruel. Imagínense que ustedes trabajaran en un restaurante sirviendo comida a todo el mundo, pero no pudieran comer de lo que hacen ahí en el restaurante, que ni tuvieran hora para comer. Eso es una crueldad. Ahora, ¿cómo entendió el apóstol Pablo este versículo? No pondrás bozal
al buey cuando trillare. Vean, en el Nuevo Testamento a menudo tenemos explicaciones de textos del Antiguo Testamento que si no los explicaran en el Nuevo Testamento no los entenderíamos. Vean, Dios se adelantó a este asunto. Él sabía nuestra incapacidad para entender las cosas, entonces nos las explica a base de principios. Si tú entiendes el principio, ya la hiciste. Este es un principio. Ahora vean la explicación en 1 Corintios 9. Acusaban al apóstol Pablo de ser un falso apóstol, ¿se acuerdan? 1 Corintios 9:3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, ¿los apóstoles no tenemos derecho de estar casados? Ven, Pablo tenía derecho de ser casado, pero no se casó por beneficio de la obra, para no meter en problemas a su mujer en las persecuciones de aquel tiempo. Pero él está diciendo, yo tengo derecho de tener una esposa. Y dice el 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo y Bernabé no trabajaban. Pero ustedes saben que el apóstol Pablo de vez en cuando se hacía unas chamitas cuando necesitaba dinero. ¿Sí? Dice el 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué quiere decir esto? Un soldado que trabaja a sus propias expensas es el que se paga él mismo su propio sueldo. En otras palabras, es trabajar de soldado de gorra, no puede ser. Si tú trabajas en el ejército, tú necesitas un sueldo, mereces un sueldo. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Oye, si tú tienes ahí la planta, si tienes las uvas, pues tú vas a agarrar las uvas y te las vas a comer. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Ven, aquí está nuestro tema, la ley correctamente interpretada. Y dice el 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora vean la explicación. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? El texto que acabamos de leer en Deuteronomio 25, ¿lo dijo Dios por los bueyes? Vean lo que está diciendo aquí. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Dice, o lo dice enteramente por nosotros. Dice, pues por nosotros escribió. Vean, esto no niega que a Dios le importaran los bueyes. Claro que le importan los animales a Dios, pero escuchen, si a Dios le importan los animales, con más razón le importan los seres humanos. Dice el 10, o lo dice enteramente por nosotros, dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Vean, el apóstol Pablo está defendiendo su derecho de recibir apoyo económico de las iglesias. Esta es la base de donde sacamos la idea de que los pastores deben recibir un sueldo. ¿Sí? La palabra sueldo se oye feo, pero ¿qué otra palabra pondrían ustedes? ¿No? Ahora ven otra vez el 10. Dice, o lo dice enteramente por nosotros. Dios lo dijo enteramente por nosotros. Vean, en un sentido no. Esta palabra enteramente podemos traducirla como primordialmente. O sea que Dios pensaba, más que en aquellos bueyes, estaba pensando en todos los que trabajarían por el Evangelio, para servir a Dios. Vean ustedes cómo Dios mata muchos pájaros de un tiro. Debemos entender, pues, cuál es el principio general que está detrás de cada mandamiento. Pero ven, aquí hay un riesgo. Muchos, cuando tratan de interpretar algo que está en el Antiguo Testamento, alegorizan. Tratan de encontrar sentido en palabras que no existen, esos sentidos que ellos buscan. Ese es el peligro de acercarnos con prejuicios a la palabra de Dios. Hay personas que buscan mensajes ocultos en la Biblia donde no hay. Eso es lo que hacen todos los que practican la metafísica.
Por ejemplo, hay algunos que leen la historia de cuando Daniel fue lanzado en el foso de los leones. Bueno, pues los que alegorizan, los partidarios de eso, dicen, no, Daniel no existió. No hubo ningún foso, no hubo ningunos leones. Pero escuchen, si Daniel no existió, ni hubo foso ni leones, entonces la palabra de Dios miente. Y Dios es un mentiroso. Ese es el peligro de alegorizar. Una alegoría es hablar en sentido figurado. Es dar a entender una cosa por medio de otra. Bueno, pues ellos dicen, a los que les encanta alegorizar, que lo que debemos aprender de Daniel en el foso de los leones es que Dios te sacará de problemas por muy duros que esos sean. Bien, esa es la aplicación, pero eso no niega que existió Daniel, ni el foso, ni los leones. Las escrituras están llenas de principios generales, pero si no entendemos esto, ¿saben qué va a pasar? Que vamos a caer en muchos errores. Y si tratan ustedes de aplicar las escrituras a su vida diaria, más problemas van a tener. Vean otra vez nuestro texto en Mateo 5. Cristo está hablando de un principio, pero a través de 4 ilustraciones. En primer lugar, está hablando de cuando nos ofenden. Es lo que dice el versículo 38. Ojo por ojo, diente por diente, cuando nos agreden. Pero luego habla de nuestras propiedades, ¿sí? En el 40. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica. Y luego habla de tus derechos en el 41. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla. Y luego en el 42 habla de tu dinero. Al que te pida dinero, dale. Pero ¿cómo vamos a interpretar estas cosas? Repito, tenemos que acudir a los principios y hacer un análisis cuidadoso. Yo hablaba de los que dicen, si alguien te pide, pues dale, no te metas en problemas. Cristo dice que debes darle. Pero si nosotros le diéramos dinero a todos los que nos piden, si le prestáramos dinero a todos los que nos piden, aun si sospecháramos que no nos van a pagar, ¿cómo íbamos a terminar? Imagínense que un banco usara ese criterio. Pues quebrarían los pobres bancos. Pero ¿saben qué? Que no es fácil el hecho de que nos conduzcamos conforme a principios. ¿Saben por qué? Porque eso requiere que te sientes y que analices cuidadosamente el asunto. No todos los casos son iguales. Lo que puede ser un resultado para uno puede ser diferente para otro. Hay algunos que dirían, no, yo no quiero problemas, mira, tú dime lo que debo hacer, lo voy a hacer. O dime qué no debo hacer, y no lo voy a hacer. Eso es lo que hacen en las sectas. En las sectas te dan una lista de prohibiciones. Los cristianos no deben ir al cine, no deben ir al teatro, no deben ir a la playa, no deben ir al circo, no deben jugar baraja, no deben jugar dominó, etcétera. Entonces dicen los que van ahí, pues como yo no hago lo que el pastor me dice que no haga, pues entonces yo estoy bien. Pero los están engañando. Les están dando mandamientos de hombres y ellos los confunden con mandamientos de Dios. Hay personas que para no sentarse y analizar las cosas, quieren su propia lista. Y eso es lo que hacen los mormones, es lo que hacen los testigos de Jehová, es lo que hacen los sabáticos, incluso es lo que hacen los católicos. Los católicos dicen, lo que tú tienes que hacer es nada más ir a misa. Tienes que confesarte con el sacerdote, tienes que comulgar, tienes que tomar la hostia y tienes que dar tu limosnita porque no te puedes ir sin dejarla. Entonces dicen ellos, estoy cumpliendo lo que dice el sacerdote, yo estoy bien. Pero ¿saben una cosa? Si tú le das a la gente una lista de prohibiciones o le das una lista de obligaciones, ese no es el camino de la santidad. Ese es el camino de la hipocresía. Eso es exactamente lo que hicieron los judíos, los fariseos. ¿Saben ustedes qué hicieron ellos con los 10 mandamientos? Los convirtieron en 636. Extendieron los 10 y dicen, miren, aquí tienen todas las posibles situaciones en que se pueden enfrentar. Aquí en estos mandamientos está lo que deben hacer y lo que no deben hacer.
Pero eso es falso, eso conduce a la hipocresía. ¿Por qué Cristo les dijo a los fariseos hipócritas? Porque lo eran. Todas las religiones legalistas conducen a la gente a la hipocresía. ¿Qué dicen? Es pecado que tú pongas un árbol de Navidad. Es pecado que las mujeres usen pantalón. Es pecado que los hombres tomen Coca-Cola. Es pecado que los hombres coman carne de cerdo. Entonces la gente dice, yo no tomo Coca-Cola, yo estoy bien. No como carne de cerdo, yo estoy bien. Hacen creer a la gente que están bien cuando los están convirtiendo en hipócritas. Existen iglesias pentecostales, y pongo el ejemplo de la iglesia pentecostés porque conozco muy bien los movimientos que hay en esta iglesia, que enfatizan tanto la oración y el ayuno, que hacen creer a la gente que si tú oras y ayunas, eso es todo lo que necesitas. Eso es falso. Eso fomenta la hipocresía. ¿Por qué? Porque dice uno, yo oro. ¿Cuánto oras tú? No, pues yo oro 1 hora. No, pues estás mal, yo oro 2. ¿Cuánto das de ofrenda? No, pues doy 50. No, pues estás mal, yo doy 100. Eso fomenta la hipocresía. Hace sentir a unos superiores a otros. Hay personas en esta iglesia que nomás están checando a ver quién llega tarde al culto. Los que llegan tarde están mal. Los que llegan temprano están bien. Eso fomenta la hipocresía. Yo ayuno 1 día a la semana. ¿Y tú? No, pues yo ayuno 2. ¿Cómo ves? Ese es el problema de todos los que pasan por alto los principios bíblicos. ¿Saben cuál es el problema que ocasiona una lista de prohibiciones? Que oscurece la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Para qué nazco de nuevo? Ya no voy al cine, ya no voy al teatro, ya no fumo, yo estoy bien. Los que hacen eso son los que están mal. Te hacen creer que estás avanzando cuando no has dado ni el primer paso. Te hacen creer que vas progresando cuando estás retrocediendo. Esas listas de prohibiciones o de obligaciones, podríamos decir también, lo único que hacen es fomentar el orgullo, fomentar la soberbia y promueve las discordias entre la gente. En esas iglesias hay cristianos de primera, cristianos de segunda y cristianos de tercera. Y por lo tanto, en esas iglesias abunda el divisionismo. Hay personas que no se hablan por lo mismo. Ninguna lista de obligaciones, ninguna lista de prohibiciones puede abarcar todas las situaciones posibles que un cristiano debe enfrentar. No todos los casos son iguales, como vimos en el caso del divorcio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues debemos conocer los principios generales y aplicarlo a cada situación concreta o específica. Otro problema de las listas de prohibiciones o de obligaciones es que hacen creer a la gente que pueden ganarse la salvación absteniéndose de esto o absteniéndose de aquello otro. En otras palabras, les hacen creer que la salvación depende de lo que ellos hagan o de lo que dejen de hacer. En tercer lugar, esta sección tampoco debe ser interpretada de modo que anule o que pase por alto lo que la Biblia dice en otras partes. Acuérdense, la Biblia se interpreta a sí misma. La Iglesia Católica dice que la Biblia la interpreta los maestros de la Iglesia, los teólogos de la Iglesia Católica. Ellos la interpretan, ¿y a ellos quiénes las interpretan? ¿Me explico? Ellos avalan la Biblia, ¿y a ellos quiénes los avalan? Aquí Cristo nos dice que no podemos pasar por alto lo que la Biblia dice en otras partes. Vean lo que dice otra vez el 38. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Y dice Jesús, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Esta palabra, ya dije, la usan los pacifistas para decir que todas las guerras están prohibidas por la palabra de Dios. Eso es falso. Eso lo creen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se metieron en problemas con Hitler. Sí. Porque se opusieron a la guerra. También los adventistas del séptimo día tienen esa misma creencia. ¿Las guerras están prohibidas por Dios? No. Ustedes en el Antiguo Testamento pueden ver muchas guerras que Dios mismo las iniciaba.
Pero dicen los pacifistas que nada justifica una guerra. ¿Por qué? Porque son muchos los inocentes que sufren. Pero la Biblia no enseña eso. Hay muchos textos. Para muestra basta un botón. Miren Lucas 3. Solamente vamos a leer este texto. Lucas 3, 14. También le preguntaron unos soldados a Jesús. Vean, eran soldados. Diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y vean la respuesta de Jesús. Dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Vean, no les dijo que se dieran de baja. No. No es pecado ser soldado. No es pecado ser marino. Si así fuera ya hubiéramos corrido de aquí a Oscar. No. Sí. Pero los sectarios agarran versículos de este tipo, ¿saben qué? Como si fuera lo único que la Biblia dijera. Pero es que no analizan las Escrituras. Tienen unos cuantos versículos favoritos y los demás los ignoran. Y entonces, ¿qué hacen estas personas? Que pretenden defender la verdad, pero en realidad la distorsionan. Otro ejemplo. Los testigos de Jehová también malinterpretan lo que la Biblia dice acerca de la sangre. Y llegan al punto de decir que si tienen un hijo enfermo, es imposible que le pongan una transfusión de sangre. Dicen que es pecado si tú te pones una transfusión de sangre, o se la pones, o permites que se la pongan a uno de tus hijos. Pero no entienden las Escrituras. No hay ningún versículo. La palabra transfusión no existe en la Biblia. Entonces, ¿cómo fue que llegaron a esa conclusión? Pero vean, ellos creen que los mandamientos de hombre son igual que los mandamientos de Dios. ¿De dónde sacaron esa idea? El apóstol Pablo habló acerca de los que guardan mandamientos de hombres y los confunden con mandamientos de Dios. Nunca debemos interpretar las Escrituras pasando por alto lo que dice la Biblia en otras partes. La Biblia nunca se contradice. Nunca. Hay una frase muy famosa que dijo Arthur W. Pink, el famoso teólogo inglés, dijo, las herejías son verdades distorsionadas. Simplemente. Verdades distorsionadas. Parecen verdades, pero no lo son. Entonces, si ustedes agarran un versículo de aquí, y otro de acá, y otro de acá, encontrarán cuál es la verdad, cuál es la interpretación correcta. Entonces, ¿qué dice Jesús acerca de la venganza? Vamos a ver lo que dijo Moisés. Vean en Éxodo capítulo 21. Éxodo 21, ven el versículo 22. Esta es la ley civil. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusieren el marido de la mujer, y vean lo que dice, y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto es la que es conocida como la ley de la retaliación, otros la llaman la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Tú le sacaste en un pleito un ojo a una persona, te van a sacar también a ti ese mismo ojo, para que sientas lo que sintió el otro. Entonces el daño tenía que corresponder al daño que él había causado. Pero vean, ¿a quién iban dirigidas estas palabras? Al final del 22 está la respuesta. Y juzgar en los jueces. ¿Quién iba a emitir el juicio? Los jueces. No las personas particulares. No las personas agredidas.
no las personas afectadas, los jueces. Entonces ellos pensaban que estos versículos alentaban la venganza. Ah, te sacaron un ojo, tú ve y sácale. No, 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 como que tú ve y sácale. De eso se va a encargar el juez, él hará lo que él considere conveniente. Los fariseos pensaban que estos versículos justificaban y alentaban la venganza. Entonces, ¿qué iban a hacer los jueces? Iban a llamar a los testigos, iban a investigar cómo había estado el asunto, entonces tratarían de que el juicio fuera objetivo, que fuera imparcial, no se iban a poner en parte de uno y en contra del otro, iban a ser justos. Un juez no debería de haberse llevado por los sentimientos, así debiera ser siempre. Muchos jueces se dejan llevar por sus sentimientos o por sus razonamientos. Entonces Moisés no tenía la idea de que la gente buscara la venganza. Más bien saben que estos versículos tenían el propósito de frenar la venganza, como vimos en el caso del divorcio también. ¿Y saben por qué? Porque por naturaleza tenemos la tendencia a buscar la venganza. Quisiéramos vengarnos a nosotros mismos. Si alguien nos dice una palabra, tenemos una mala palabra, tenemos la tendencia a contestarla. Si alguien nos da un golpe, tenemos la tendencia a defendernos. Ah, tú me diste un golpe, pues yo te doy 2 o 3. Yo mencioné hace 15 días, recordarán ustedes, que una mujer cristiana no debe buscar el divorcio si su marido le pega. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué lo dije? Porque la Biblia dice que el único motivo por qué una mujer puede pedirle el divorcio a su marido es por adulterio, o porque él ya no quiera vivir con ella y la abandone. Que le diga, sabes que ya me caíste mal, el cristianismo me cae mal, la Biblia me cae mal, tú me caes mal, ahí nos vemos. Entonces ella puede divorciarse y volverse a casar. Pero no hay ningún versículo que diga que si tu marido te pega, por eso te vas a divorciar. No hay ninguno. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues debes orar por tu marido. Si tú eres salva y Dios te ha salvado a ti, ¿no puedes salvar a tu marido también? Si tu marido te pega en ocasiones y tú te humillas delante de Dios y oras por él, ¿no puede Dios salvarlo a él también? ¿Cómo va a reaccionar él cuando vea que te pegó y tú no le contestas? ¡Wow! Ese sería un testimonio increíble. Pero ¿cuándo encontrarán ustedes una mujer que si su marido le pega ella se quede callada? ¿Ustedes conocen alguna? A lo mejor sí la hay, ¿no? Sí. Bueno, esto puede ser discutible. Si gustan lo discutimos después del culto. Sí, bueno. Yo mencioné hace 8 días, bueno, si tu marido te pega, lo puedes denunciar ante la ley. Que la ley se encargue del asunto. Puedes hacerlo. Pero ¿qué tal si mejor hicieras lo que dice Romanos 12? Vence con el bien el mal. Sí, si hay alguien que te ofende, te hace daño, dice, y tú lo perdonas, dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Haces que se sienta mal, haces que se sienta culpable. El marido que te pegó va a decir, no es posible, yo he ofendido a mi mujer y le he pegado, y ¿cómo me contesta ella? Con amor. No me deja de hacer mi comida, no me deja de planchar mis camisas. ¡Wow! El hombre que tenga el corazón más duro puede ser ablandado con el amor de una esposa. Inténtenlo. Si vas con los jueces, a lo mejor te dicen que te divorcies, pero la Biblia no dice eso. Entonces la ley del talión ponía límites que no tenían que ser rebasados. ¿Cuál es el propósito último de esa ley? Son 2. 1, desalentar el deseo de la venganza personal. ¿Y saben cuál otro? Frenar el avance del mal. Y eso está en Deuteronomio 21. ¿Quieren ver? Deuteronomio
19. Deuteronomio 19. Empezamos en 16. Aquí está también la ley civil. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, o sea, van a investigar el asunto. Dice, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y vean lo que dice aquí, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. ¿Cuál era el propósito de la ley? De producir temor entre la gente, para que no cundiera, para que no proliferara el mal. Entonces Dios quería frenar el mal también en este asunto. Vean, si los gobernantes en México, si los magistrados, los jueces de la Suprema Corte en México cumplieran con su función, hicieran respetar las leyes, castigaran a los malos y recompensaran el bien, ¿saben qué? Los malhechores tendrían temor. La gente honrada, la gente trabajadora tendría paz. ¿Para qué están los gobernantes y los jueces? Para promover el bien y la justicia. Dios va a llamar a cuentas a los jueces. Dios va a llamar a cuentas a los gobernantes que no cumplen con su función. ¿Cuánto daño hace la corrupción? ¿Cuánto daño hace la impunidad? Los malos tienen que ser castigados. Dicen algunos que son asaltados, que son robados. ¿Para qué denuncio al criminal? Lo denuncio, lo agarran, lo sueltan, viene y me matan. No, mejor así la dejo. ¿Quién instituyó la pena de muerte? Fue Dios. Pero muchos piensan que eso fue inventado por algún hombre amargado, lleno de odio. No. Dios instituyó la pena de muerte. Dios ha dado directrices acerca de cómo debemos tratar con el pecado, con el mal en este mundo caído. Vean, no estamos en el paraíso, estamos en un mundo caído. Estamos rodeados de gente perversa y malvada, de gente rebelde y desobediente. Si los funcionarios en México y en todo el mundo hicieran cumplir las leyes, todo sería muy diferente en México. Dios refrena el pecado por medio de dos cosas. Vean, Dios refrena el pecado por medio de la ley, como estoy diciendo, pero también por medio de su gracia. La ley aplicada por los gobernantes, por las autoridades, la gracia en la iglesia de Cristo. La iglesia debe cumplir con su función y el gobierno debe cumplir con la suya. Si el gobierno pusiera su parte y nosotros pusiéramos la nuestra, todo sería maravilloso. Por medio de su gracia, los pecadores son transformados. El pecado que te dominaba ya no te domina. Te arrepentiste de tus pecados, confiaste en Cristo y aunque el pecado mora en ti, el pecado ya no te domina. Esa es la característica de todos los creyentes verdaderos. Es cierto que aún pecamos los creyentes, pero anhelamos ser librados de la presencia del pecado y seremos librados hasta que estemos en el cielo. Cuando estemos en el cielo seremos perfectos, como Cristo mismo. En el cielo nunca jamás pecaremos. En el cielo ya no habrá tentaciones. En el cielo ya no habrá caídas. Les voy a citar un texto, unas palabras que dijo John Owen, el teólogo que casi todos ustedes conocen. Solo a través de la muerte del cuerpo seremos librados de este cuerpo de muerte. ¿Ven cómo dijo? Solo a través de la muerte del cuerpo seremos librados de este cuerpo de muerte. En otras palabras, hasta que estemos en el cielo dejaremos de pecar. Dios refrena el pecado por medio de su ley. ¿Qué dice la ley? La ley te dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero la ética moderna dice que lo bueno y lo malo son cosas subjetivas. Si tú dices que algo es malo para ti, pero no quieres decir que es malo para mí. Si tú crees que es algo malo, bueno, pues no lo hagas, es tu problema. Ellos dicen que cada quien debe usar su cerebro, que cada cabeza es un mundo, etc. Pero escuchen,
Nosotros los cristianos nos regimos por lo que Dios dice en su palabra. Para nosotros lo que Dios dice que es malo, eso es malo. Y si Dios dice que algo es bueno, eso es bueno. ¿Qué es lo que nos dice Dios en su palabra? Que los que no obedecen la ley tienen que ser castigados. El mal será castigado. La ley civil que regía a Israel ya no nos rige a nosotros, acuérdense, ya no apedreamos a los adúlteros, ni a los que violan el día de reposo, ni a etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, mentir, robar, matar, adulterar, siguen siendo tan pecados como lo eran hace miles de años. Los ladrones incluso saben ahora que robar es malo. Su conciencia les dice que robar es malo. El día del juicio, su misma conciencia les dirá que ellos estaban haciendo cosas incorrectas. Pero un pecador, una persona que está acostumbrada a pecar, que tiene años viviendo en el pecado, ¿cómo puede refrenar el mal? ¿Cómo puede dejar de pecar? Por sí solo no puede. Es necesaria la gracia de Dios. ¿Cómo refrena Dios el pecado en el mundo? Por medio de la ley. ¿Cómo refrena Dios el pecado de los creyentes? Por medio de su gracia. Pero ¿qué pasaría si siguiéramos las directrices de Tolstoy y cerráramos las cárceles? Que de repente dijera Peña Nieto, todas las cárceles, todos los reclusorios que hay en México van a desaparecer. Todos los presos van a quedar libres. ¡Wow! Si estando encerrados hacen lo que hacen, imagínense si salieran libres. Existen presos que dirigen bandas de ladrones desde dentro de la cárcel. Extorsionadores. La impunidad hace mucho daño. Los malos tienen que ser castigados. Entonces, el gobierno debe poner su parte, la iglesia debe poner la suya. No olviden esto, tanto el gobierno humano como la iglesia de Cristo son instituciones divinas. Entonces, que Dios nos ayude a cumplir con nuestro papel y que Dios ayude al gobierno mexicano a cumplir con el suyo. El gobierno va a dar cuentas, nosotros también. Vean Romanos 13. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vean, las autoridades que hay en México, las autoridades civiles, han sido establecidas por Dios. Y dice el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, o se opone, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Para qué están los magistrados, dice aquí Pablo? Para infundir temor al malo, lo que vimos ya en el Antiguo Testamento. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora ven el 4. ¿Por qué el servidor de Dios está hablando de la autoridad? Para tu bien. Las autoridades han sido puestas para el bien del pueblo, pero si haces lo malo, teme. Si tú eres un criminal, debes de temer. Vean, cuando un criminal no teme a la justicia, cuando un criminal no teme a las autoridades, cuando un criminal se burla de la policía, muy mal que han de andar las cosas. ¿Ustedes creen que los delincuentes se ponen a temblar cuando los agarra la policía? No. Muchos de esos ya estuvieron encerrados. ¿Cuál es el problema? Encerrado me dan de comer, tengo televisión, tengo el frontón, tengo la cancha de básquet. ¿Cuál es el problema? Las leyes fueron impuestas por Dios, las cárceles fueron inventadas por Dios. El día del juicio, los que piensan como Tolstoy, todos los que se oponen a la pena de muerte, ¿qué le van a decir a Dios? La pena de muerte existió en muchos países hace muchos años, pero la fueron quitando, y actualmente ya son muy raros en donde existe.
Alguno tal vez pudiera pensar, no, la pena de muerte existió hace siglos, pero eso fue de gente salvaje, de gente retrógrada, pero ahora ya estamos en el siglo XXI y no debe de existir la pena de muerte. Eso es falso. Estamos leyendo el Nuevo Testamento. ¿Sí? La pena de muerte fue inventada por Dios. Y vean otra vez en Romanos 13, el versículo 4. Está hablando de la autoridad, está hablando de los jueces. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Dice, porque no en vano lleva la espada. Bueno, antiguamente se usaba la espada, ahora ya no. Dice, porque no en vano lleva la espada. ¿Qué quiere decir no en vano? Quiere decir que si los funcionarios tienen la espada, pues deben usarla. Dios mismo se la puso en las manos, úsenla. Dice, pues es servidor de Dios. Vean, cuando mataban a un criminal, estaban sirviendo a Dios. Y dice, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Vengador de quién? Vean, la ira de Dios estaba sobre aquel criminal. Entonces, está Dios ejerciendo venganza a través del ¿cómo se llama? Del verdugo. Entonces, el malo es castigado y los demás temen. Y si eso no refrena el pecado, entonces ¿qué lo refrenará? La espada no fue inventada por Dios para reformar a los delincuentes. Las cárceles, escuchen, no están diseñadas para reformar a los delincuentes. Ustedes han conocido a un delincuente que salga de la cárcel y que salga a portarse bien. Al contrario, los que son encerrados en la cárcel salen y salen peores de como entraron. El único que puede reformar a un delincuente es Dios. Es Dios a través de su gracia. Entonces, si los gobernantes quieren reformar a los malhechores, quieren usurpar el papel de Dios, el único que puede reformar a esas personas es Dios mismo, por medio del Evangelio. Los ladrones no tienen temor de ir a la cárcel, cada vez son más descarados. Entonces, cuando Cristo nos dice, cuando Dios nos dice, no resistáis al malo, ¿qué quiere decir? Bueno, no quiere decir que los malos no deben sufrir las consecuencias de su maldad. Tienen que sufrirlas. Lo que Dios quiso fue que dejara de existir la venganza por nosotros mismos. Dios quiso quitarnos ese espíritu, ese deseo de vengarnos por nosotros mismos. Nos vamos a profundizar en ese tema hasta de hoy en ocho. Hoy vamos a detener el asunto, nada más vamos a hacer unas breves aplicaciones. Una cosa que debemos entender es que este papel del castigo juega un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad. Dios quiere que exista tal cosa como el castigo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos, como dije hace rato, rodeados de gente perversa, de gente malvada. Algunos se atreven a decir que nadie debiera mencionar ni siquiera la palabra castigo, que eso es de gente retrógrada, como dije hace rato. Es más, algunos se atreven a decir que los padres ni siquiera debiéramos castigar a nuestros hijos. Otros dicen que las iglesias cristianas nunca debieran disciplinar a sus miembros. Dicen, si Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros debiéramos perdonar a todos. Pero escuchen, tenemos que entender que una sociedad no puede vivir sin aplicar castigos. No puede. Ni una iglesia tampoco. Una iglesia no sobrevive sin disciplina. Una familia donde no hay disciplina, una familia donde no hay reglas, una familia donde cada quien hace lo que le da la gana, esa familia va a desaparecer. Dicen algunos que si tú le pegas a un niño, esa es pura crueldad. Por muy rebelde que sea tu niño, no debes pegarle nunca. Debes dialogar con él. Eso es falso. Hay un montón de versículos en Proverbios que ustedes conocen, donde Dios nos dice que debemos disciplinar y castigar a nuestros hijos. Más bien, no es crueldad pegarle a un niño. ¿Saben qué? Es crueldad no pegarle nunca. Cuando el niño necesita, ¿sí? Cuando el niño necesita una nalgada,
Porque si tú, como hemos dicho muchas veces, nomás los disciplinas, pero nunca los besas, no los amas, pues entonces los disciplinas te van a guardar rencor. Pero si tus hijos se sienten amados por ti, saben que los amas y un día los disciplinas, no te guardarán rencor por eso. Los que permiten que sus hijos hagan lo que quieran, esos sí son crueles, no aman a sus hijos. Nosotros sabemos muy bien que solamente Dios puede transformar a nuestros hijos. Solamente Dios puede hacer hijos espirituales. Nosotros no podemos hacer que nuestros hijos sean cristianos. Solamente Dios puede hacer que nuestros hijos amen la santidad y odien el pecado. Nosotros no podemos. Pero eso no quita nuestra responsabilidad, que es la de criar hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es el Señor el que nos dice que tenemos que hacerlo. Y si no lo hacemos, nos metemos en problemas con Dios. Un día me dijo alguien, y ese alguien ya sabe quién es porque lo va a recordar. Un día me dijo: ay, hermano, le pegué a mi hijo acabándose de levantar porque me desobedeció. En la tarde me volvió a desobedecer. En la noche de nuevo. Entonces le voy a estar pegando a mi hijo cada vez que me desobedezca. ¿Cuál es la respuesta? Que sí, una desobediencia no debe ser permitida nunca. Pero repito, nuestros hijos necesitan amor. Nuestros hijos necesitan tanto amor como disciplina. Si les das una cosa y no la otra, la falta de equilibrio hará daño a tu hijo y las cosas van a terminar muy mal para él y para todos en la casa. Vean Proverbios 13. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Vean este texto. Si tú le detienes el castigo a tu hijo, no lo amas, lo aborreces. Y dice: mas el que lo ama, desde temprano lo corrige, aunque se acabe de levantar. ¿Sí? Aunque apenas se esté quitando las chinguiñas de los ojos. ¿Sí? Existen hijos que desde pequeños aprenden a odiar a sus padres. Pues sí, pues puros golpes, ¿cómo los van a odiar? Pero eso no niega lo que dice este versículo. Cuando sea necesario, tienes que disciplinarlo. Desgraciadamente, muchas madres, muchos padres no saben cuándo es necesario. No tienen discernimiento y disciplinan a sus hijos cuando no deben, y cuando deben no lo hacen. Dios está en contra de que abusemos de nuestros hijos, claro que sí, pero también está en contra de que seamos irresponsables y que nunca disciplinemos a nuestros hijos. Y también hay iglesias evangélicas, o que dicen ser evangélicas, que nunca disciplinan a los miembros, hagan lo que hagan. Recuerden ustedes que la disciplina eclesiástica se debe ejercer con amor. Lo mismo que la disciplina a los hijos. Sí, hijo, te disciplino, pero es que te amo. Igual disciplinamos a los miembros por amor, para corregir el mal. Si eso no lo corrige nada. El pecado es pecado, venga de quien venga. Y debe ser tratado bíblicamente. No como la gente diga, no como digan los sociólogos, los educadores, los filósofos. Es como la palabra de Dios dice. Otra cosa que aprendemos también aquí en los versículos que nos ocupan hoy es que Dios odia el pecado en todas sus formas. Dios odia el pecado en todas sus manifestaciones. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por los pecadores. ¿Por qué? Porque no quería que fuéramos al infierno. ¿Por qué vino a morir Cristo en la cruz? Por amor. Pues ese mismo Dios amoroso que envió a Cristo a morir en la cruz, es el mismo Dios que dice que el mal debe ser castigado. Es el mismo Dios que juzgará al mundo con justicia. De Dios nadie se burla. Los que se burlan de Él hoy, un día se van a quedar mudos. Todos los que dicen que no existe el infierno, que no existirá un juicio, ¿qué van a hacer el día del juicio? ¿Qué van a decir? Dios es un Dios de amor,
Pero eso no contradice que sea un Dios que se va a vengar de todos sus enemigos, como dice en Romanos 12, mía es la venganza, dice. No se vengan ustedes, mía es la venganza. Dios aborrece el pecado y se vengará de todos sus enemigos el día del juicio. Si Dios no trata el pecado por medio de la ley, por medio de la justicia, lo hace por medio de su gracia. Pero Dios tiene que tratar siempre con el pecado. Dios odia el pecado. Si tú no quieres enfrentarte, si tú no quieres ser salvo por la gracia, escuchen, si ustedes no quieren ser salvos por su gracia, tendrán que enfrentarse con su justicia. Veíamos el texto aquel que dice, de aquellos que se burlan de Dios y hacen afrenta al Espíritu de gracia, ¿se acuerdan? Los que hacen afrenta al Espíritu de gracia ya no pueden ser salvos. Vean, si tú hablas mal de Dios, si tú hablas mal del Padre, te queda el Hijo. Si hablas mal del Hijo, te queda el Espíritu Santo. Si haces afrenta al Espíritu Santo, ya no te queda nadie. Ese es el pecado que Dios no puede perdonar. Todos aquellos que le dicen no y no y no al Espíritu Santo, cuando te dice que estás pecando, llegará el momento en que Dios dice, déjenlo. No quiere hacer caso, déjenlo. Nadie puede hacerle afrenta al Espíritu de gracia y hacerlo impunemente, nadie. Vean, muchos murieron en la horca, muchos malhechores murieron en la horca, otros en la guillotina, otros en la silla eléctrica. Pero morir en esas cosas no es nada en comparación con el infierno. Los que están en la cárcel, que tienen cadena perpetua, ¿qué comparación de la cadena perpetua con el infierno perpetuo? Hubo muchos presos que los condenaron a la silla eléctrica, iban caminando rumbo a la silla eléctrica y se iban riendo, se iban burlando de todos los que estaban ahí viéndolos. Pero ya llegando al infierno, ¿ya quién se burla? Esos que se sonreían, que se burlaban de que los iban a matar, ya no se ríen ahora. ¿Saben una cosa? Los que están en las cárceles ahora, están probando, están recibiendo una probadita de la ira de Dios ahí en la cárcel. Quisieran que su mamá los visitara, que les llevara de comer, la comida que les gusta, pero ahí en la cárcel pues les dan pura sopa, puros frijoles aguados. Están recibiendo en la cárcel un poco del ira de Dios contra el pecado, pero pues no es tanto la ira, porque pues como dije, tienen una televisión. Si su mamá les lleva dinero, pues les pueden meter una pantallita ahí en su televisión, ahí en su celda. El Chapo Guzmán tenía su pantalla ahí en la celda. Dios ha provisto un medio para que no vayamos al infierno. Dios ha dicho que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te condenes. Dios no quiere que salgas culpable el día del juicio. Dios ha provisto un medio de redención. Si tú vienes a Cristo, si tú confías en Él, si tú te arrepientes, Él te perdonará todos tus pecados. Nosotros te decimos que no tienes que reformarte para que Dios te acepte. Las cárceles no son un reformatorio. La iglesia tampoco. O sea, no están para que tú te reformes. ¿Sí? Los mandamientos en sí no te van a reformar. El único que te puede reformar es Dios. Cuando nazcas de nuevo. Cuando Dios quite tu corazón de piedra y te dé un corazón de carne, entonces amarás a Dios. Amarás a tu prójimo, amarás a tu pareja, amarás a tus hijos, amarás a todos. Pero hasta que nazcas de nuevo, no antes. El único que puede ablandar los corazones de piedra es Dios. Que Dios lo haga ahora y que salve a muchos el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu ley es justa y santa y buena, porque tú odias el pecado, porque tú amas la santidad. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios así. Ayúdanos a nosotros también, Padre, a aborrecer el pecado en todas sus formas y amar la santidad también. Hazlo con todos nosotros, Dios. Apártanos de los malos caminos,
de las soberbias, de las iras, de las envidias, de los adulterios, y enséñanos a amarte a ti, a ponerte a ti por encima de todo. Reina en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio. Ven, oh Dios, reina en esta iglesia. Que se haga lo que tú dices y no lo que nosotros digamos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.